El reloj de la pared de nuestra cocina marcaba las 21:47 cuando lo volví a oír, ese sonido familiar que se había convertido en la banda sonora de mis viernes por la noche durante los últimos 3 años, el ronquido profundo y retumbante que emanaba del sofá de la sala, donde mi esposo Miguel yacía despatarrado, con las gafas de leer aún sobre la nariz, y la televisión transmitiendo un partido de fútbol que él juraría que estaba descansando la vista. Me quedé de pie junto al fregadero, con las manos sumergidas en agua jabonosa, lavando los últimos platos de la cena. A mis 60 años, me había acostumbrado a esta rutina. Todos los viernes, sin falta, Miguel terminaba su segunda ración de paella o lo que yo hubiera preparado. Se recostaba en su silla con un suspiro de satisfacción. Se iba al sofá y, en 20 minutos, se quedaba profundamente dormido. Un momento, Esperanza, decía siempre. Estoy agotado de la semana. Y todos los viernes terminaba de limpiar sola y luego me sentaba en la cocina con una taza de té de manzanilla, escuchándolo roncar y preguntándome cuándo habíamos dejado de ser compañeros y habíamos comenzado a ser compañeros de habitación que compartían un apellido. Mi nombre es Esperanza María Torres de Ruiz, y esta es la historia de cómo recuperé mi vida, o quizás la descubrí por primera vez. Nuestro apartamento en Valencia se encontraba en una calle tranquila bordeada de naranjos, cuya fragancia se filtraba por las ventanas cada primavera. Miguel y yo habíamos criado aquí a 3 hijos. Carlos, Isabella y el pequeño Antonio, aunque ya tenía 32 años y no era precisamente pequeño. Las paredes guardaban 40 años de recuerdos, fiestas de cumpleaños, graduaciones, acaloradas discusiones sobre horarios y opciones profesionales. Pero los niños hacía tiempo que se habían mudado. Carlos estaba en Barcelona con su esposa y sus 2 hijas. Isabella había aceptado un puesto de profesora en Madrid. Antonio, nuestro bebé sorpresa, nacido cuando yo tenía 28 años, trabajaba como ingeniero en Alemania. El apartamento, que antes bullía de vida, ahora resonaba en silencio, interrumpido solo por los ronquidos de Miguel y el tic-tac del maldito reloj de la cocina. Había pasado mi vida como tantas mujeres de mi generación, cuidando de todos. Había trabajado a tiempo parcial como costurera desde casa, mientras criaba a los niños, con mi máquina de coser zumbando en un rincón de la habitación. Había cocinado miles de comidas, asistido a innumerables reuniones escolares, cuidado a niños enfermos durante las fiebres y los desamores. Había sido una buena esposa, una madre devota, una hija obediente con mis padres antes de que fallecieran. Pero en algún lugar, en medio de todo ese dar, me había perdido. Miguel no era un mal hombre. Nunca me había levantado la mano, nunca se había desviado, nunca había bebido más que sus cervezas del fin de semana. Había trabajado duro en la constructora, ascendiendo a capataz, asegurándose de que siempre tuviéramos suficiente. Pero la comodidad no es lo mismo que la alegría, y en algún punto, entre pagar la hipoteca y criar a los hijos, nos habíamos olvidado de ser amantes, amigos o incluso de sentir curiosidad el uno por el otro. Cada viernes, su colapso inmediatamente después de la cena parecía una metáfora de nuestro matrimonio, nutrido y luego inconsciente, dándolo todo por sentado. Era un viernes de octubre, 3 meses antes de que todo cambiara. La lluvia otoñal golpeaba nuestras ventanas mientras recogía la mesa. Miguel se había superado a sí mismo, quedándose dormido incluso antes de que sirviera el postre. Un flan que había pasado horas perfeccionando. Me quedé de pie junto a él, observando cómo subía y bajaba su pecho, y sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era ira exactamente, sino una profunda sensación de no ser vista. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntó cómo me había ido el día? ¿Cuándo habíamos tenido una conversación seria que no fuera sobre la factura del agua o a quién le tocaba llamar a Isabella? Caminé hacia nuestro dormitorio y me senté en el borde de la cama, mirándome en el espejo del tocador. Una mujer de 60 años me devolvió la mirada, canas en mi cabello oscuro, arrugas alrededor de mis ojos que describían historias de risa y preocupación. No era una anciana, pero tampoco era joven. ¿Cuántos viernes me quedaban? ¿Cuántos años? La pregunta me aterrorizaba. Si muriera mañana, ¿estaría satisfecho con la vida que he vivido? La respuesta fue no. No pretendía engañar a Miguel. Al menos, eso me decía. Pero la idea se me ocurrió durante mi llamada semanal con mi hermana Carmela, que vivía en Alicante. ¿Por qué no le dices simplemente que no estás contento? Preguntó ella, siempre práctica, porque intentaba arreglarlo, invitándome a cenar o comprándome flores. Y luego todo volvía a la normalidad, dije. No quiero un gesto. Quiero. No sé qué quiero. Entonces quizá necesites averiguarlo, sugirió Carmela.
¿Recuerdas cuando éramos niñas y nos escabullíamos a la plaza cuando mamá creía que estábamos dormidas? ¿Recuerdas lo vivas que nos sentíamos? Esa conversación plantó una semilla. Y sí, aunque solo fuera por una vez, no limpiaba después de cenar. Y sí dejaba a Miguel durmiendo y hacía algo. Lo que fuera, por mí. El viernes siguiente, mi corazón latía con fuerza mientras ejecutaba mi sencillo plan. Terminada la cena, Miguel se sentó en el sofá y, justo a tiempo, empezó a roncar. Limpié la cocina, pero luego hice algo diferente. Fui a la puerta principal, la abrí tan fuerte que las bisagras crujieron y grité: «Voy a casa de Carmela. Necesita ayuda con algo. Volveré tarde». Por supuesto, no me fui. En cambio, me quité los zapatos y me dirigí sigilosamente a nuestra habitación, cerrando la puerta apenas con un susurro. Tenía el teléfono en la mano y estaba decidida a hacer algo que llevaba meses posponiendo: explorar la clase de arte nocturna que había visto anunciada en el centro comunitario. Pero eso no fue lo que pasó. Mientras estaba sentada en la cama, revisando mi teléfono, oí algo que me dejó paralizada. Un movimiento. No el movimiento de alguien que se acomodaba en el sueño, sino pasos decididos. Miguel estaba despierto. Lo oí caminar hacia la cocina. Los armarios se abrían y cerraban. La puerta del refrigerador. Entonces, algo que me impactó: música. Miguel había encendido la vieja radio que teníamos en la encimera y el sonido de la guitarra flamenca llenó nuestro apartamento. ¿Qué estaba haciendo? La curiosidad me invadió. Me acerqué sigilosamente a la puerta del dormitorio y la abrí apenas un poco. Desde ese ángulo pude ver la cocina, donde Miguel estaba de pie junto a la encimera. Y lo que presencié me dejó sin aliento. Él estaba cocinando. No solo recalentaba algo, ni preparaba un sándwich, sino que cocinaba. Tenía los ingredientes esparcidos por la encimera: huevos, papas, cebollas. Estaba preparando tortilla española, algo que no le había visto preparar en más de 30 años. Sus movimientos eran cuidadosos, casi reverentes, mientras cortaba las papas en rodajas finas. Pero no fue solo la comida lo que me impactó, fue su expresión. Sonreía, no con la sonrisa educada que me dedicó cuando le pregunté cómo le había ido el día, sino con una genuina expresión de satisfacción. Se movía al ritmo de la música, contoneando ligeramente las caderas mientras trabajaba. Era un Miguel que no reconocí, uno que parecía relajado y presente de una forma que no había visto en años. Lo observé durante 20 minutos mientras cocinaba, cantando de vez en cuando al ritmo de la radio. Cuando terminó la tortilla, se cortó una rebanada generosa, se sirvió una copa de vino y se sentó a la pequeña mesa de la cocina, no frente al televisor, sino en la mesa donde comíamos. Y entonces hizo algo que me hizo llorar. Sacó una libreta gastada del cajón, donde guardábamos facturas y recibos, y empezó a escribir. Debí de emitir algún sonido, un jadeo, un cambio de postura, porque Miguel levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron con los míos desde el otro lado del apartamento y vi cómo la sorpresa, luego la vergüenza y luego algo parecido al miedo se reflejaban en su rostro. Esperanza, dijo, levantándose tan rápido que casi volcó su vino. Creí que había sido a casa de Carmela. No lo hice, dije simplemente, entrando de lleno en la cocina. ¿Qué haces, Miguel? Miró el cuaderno que tenía en la mano como si le sirviera de vía de escape. Cuando habló, lo hizo en voz baja. Se suponía que no debía saberlo. ¿Saber qué? Mi corazón latía con fuerza. ¿Era esto? La vida secreta que de alguna manera sospechaba debía existir para explicar su desapego. ¿Una aventura? ¿Un problema con el juego? Miguel volvió a sentarse pesadamente. Siéntate, dijo. Por favor, me senté. Empujó el cuaderno por encima de la mesa hacia mí. Léelo. Con manos temblorosas, abrí una página al azar. La fecha en la parte superior era de hace 2 meses. La entrada decía: viernes otra vez. Hizo albóndigas, la receta de mi madre. Fingí dormirme como siempre. Esperé a que se fuera o a acostarse. Me preparé el risotto de champiñones que tenía ganas de probar. Vi ese documental sobre la Alhambra que mencionó hace semanas. Probablemente no recuerda que me lo contó, pero yo sí. Siempre lo recuerdo. Ya no sé cómo decírselo. No sé cuándo me quedé sin palabras para hablar con mi propia esposa. Miré a Miguel, que se miraba las manos. No entiendo. ¿Hay más?, dijo. Retrocede un poco más. Pasé a entradas anteriores. Semanas y meses de viernes documentados con la cuidadosa letra de Miguel. Cada uno contaba la misma historia, fingía dormir. Esperaba a que me retirara y luego usaba esas horas para cocinar recetas que quería probar, ver documentales y leer libros y escribir pensamientos que parecía incapaz de expresar en voz alta.
pero fue una entrada de hace 6 meses la que me destrozó. Extraño a mi esposa. Está ahí mismo, en el mismo apartamento, durmiendo en la misma cama, pero la extraño. Extraño quienes éramos antes. Recuerdo cuando nos desvelábamos hablando, cuando ella se reía de mis chistes, cuando hacíamos el amor como si intentáramos memorizarnos. Ahora no sé cómo llegar a ella. Es más fácil fingir que duermo que afrontar el silencio entre nosotros. Soy un cobarde. Mi padre estaría avergonzado. Miguel, susurré. Finalmente me miró y vi lágrimas en sus ojos. No sé cuándo pasó, Esperanza. Cuando dejamos de ser nosotros y empezamos a ser dos personas con vidas paralelas. Pensé que si te daba espacio, si no te agobiaba con mi presencia, serías más feliz. Siempre parecías estar tan cansada de mí. ¿Cansado de ti? Me salieron las palabras. Creí que estabas cansado de mí. Creí que solo era la mujer que te cocinaba y te lavaba la ropa. Te duermes todos los viernes como si pasar tiempo conmigo fuera una tarea pesada. He estado fingiendo, dijo, alzando la voz. Durante 3 años, cada viernes, fingía porque no sabía cómo tener tiempo para mí sin hacerte sentir que no quería estar contigo. Pero la verdad es que yo tampoco sabía si tú querías estar conmigo. Nos miramos fijamente el uno al otro a través de la mesa, 40 años de matrimonio y un cañón de malentendidos entre nosotros. Esa noche, hablamos hasta el amanecer. Hablamos de verdad, quizás por primera vez en años. Miguel me contó los sueños que había dejado de lado, la afición a la fotografía que amaba de joven, pero que abandonó porque le parecía frívola. Me confesó que había estado investigando historia del arte en internet durante sus noches secretas de viernes, fascinado por el barroco, con ganas de visitar museos, pero temiendo que me aburriera. Le hablé de las clases de arte a las que me daba miedo apuntarme, preocupada de que pensara que era una tonta por querer pintar a los 60. Admití que me había sentido invisible, como si me hubiera convertido en una simple función en su vida, en lugar de en una persona que él había elegido. Te elijo a ti, dijo Miguel, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la mía. Siempre te he elegido. Solo que olvidé mostrártelo. Me olvidé de mirar, respondí. Lloramos juntos en esa mesa, lamentando los años que habíamos desperdiciado en una distancia educada, lamentando la versión de nosotros mismos que habíamos perdido por la rutina y las suposiciones. Pero el dolor, aprendí esa noche, puede ser el comienzo del renacimiento. Hicimos un pacto, basta de fingir. Ni de dormir, ni de intereses, ni de sentimientos. Pasaríamos los siguientes 3 meses experimentando para redescubrirnos el uno al otro y a nosotros mismos. Miguel nos apuntó a ambos a un curso de fotografía en el centro comunitario. Me apunté a la clase de acuarela que me había llamado la atención. Cada viernes se convertía en nuestra noche. No para dormir ni escondernos, sino para probar algo nuevo juntos. El primer viernes asistimos a un espectáculo de flamenco en el casco antiguo de Valencia, algo que ninguno de los dos había hecho desde antes de que nacieran los niños. Vi a Miguel observar a los bailadores, lo vi zapateando al compás y me di cuenta de que había olvidado que bailaba con tanta pasión cuando éramos jóvenes. ¿Te acuerdas? Le pregunté durante el intermedio. Recordar que, cómo bailabas para mí, cómo me arrastrabas a la cocina y me hacías girar hasta marearnos. Su rostro se iluminó. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo todo, dije. Solo que olvidé que importaba. El viernes siguiente cocinamos juntos. Cocinamos de verdad, no solo yo preparando mientras él veía la televisión. Miguel me enseñó las técnicas que había estado perfeccionando en secreto y yo le enseñé las recetas marroquíes que quería probar. Nuestra cocina se llenó de risas y aroma a especias. Y cuando me abrazó y me hizo bailar alrededor de la encimera enharinada, volví a sentirme como si tuviera 25 años. Los cambios no sucedieron de la noche a la mañana. Tuvimos contratiempos, tardes en las que recaíamos en viejos hábitos, en las que Miguel se dormía y yo me refugiaba en el silencio. Pero la diferencia era que ahora nos dábamos cuenta. Nos despertábamos mutuamente, metafórica y literalmente. No finjas, se convirtió en nuestro lema. Esta noche no. Empecé a pintar acuarelas horribles, de aficionado, que colgaba en el refrigerador. Miguel lo fotografiaba todo, los naranjos de nuestra calle, los vendedores del mercado, yo en mi caballete con la pintura manchada en la nariz. Desarrolló un ojo para la belleza que nunca antes había notado. Nos unimos a un grupo de senderismo para mayores y pasamos los sábados explorando senderos a las afueras de Valencia,
cogidos de la mano como adolescentes mientras subíamos. Fuimos a museos, hicimos un viaje de fin de semana a Barcelona para visitar a Carlos y probamos restaurantes por los que habíamos pasado miles de veces sin entrar. Me corté el pelo más corto y me lo teñí para disimular las canas. No porque sintiera que debía, sino porque quería. Miguel se dejó crecer la barba, que fingió odiar, pero en realidad me encantaba. Nos estábamos convirtiendo en nuevas versiones de nosotros mismos mientras redescubríamos a quienes habíamos sido. Nuestros hijos lo notaron. «Mamá, suenas diferente», dijo Isabella durante una de nuestras llamadas. «Más feliz». «Soy feliz», me di cuenta al decirlo. De verdad que lo soy. 3 meses después de nuestro experimento, un viernes de enero, Miguel me sorprendió. Había estado inusualmente reservado toda la semana, sonriendo para sí mismo cuando creía que no lo veía. Después de cenar, no se movió al sofá. En cambio, me tomó la mano. «Ven conmigo». Me llevó a nuestra habitación, donde había instalado su portátil y un proyector que no sabía que teníamos. «Siéntate», dijo, señalando la cama. Lo que siguió fue una presentación. Miguel había creado una presentación de fotos con música. No fotos cualquiera, sino fotos de nuestros 40 años juntos, intercaladas con fotos nuevas que había tomado en los últimos 3 meses. Fotos de nuestros hijos de bebés junto a fotos recientes de ellos con sus familias. Nuestra foto de boda junto a una que nos había tomado la semana pasada, riéndonos en el mercado. Imágenes mías cocinando, pintando, haciendo senderismo, viviendo. La diapositiva final era una foto mía que nunca había visto. Estaba en mi caballete junto a la ventana, con la luz de la tarde iluminándome el rostro, completamente absorta en mi pintura. Me veía hermosa. No joven, sino viva, presente, radiante. Debajo, Miguel había escrito: «Mi esposa, Esperanza. La mujer de la que me enamoré hace 40 años. La mujer de la que me vuelvo a enamorar cada día». Miguel, susurré. Se arrodilló junto a la cama y me tomó las manos. Perdí años fingiendo dormir en lugar de vivir. No voy a perder ni un día más. «Esperanza, ¿quieres casarte conmigo otra vez?» Me reí entre lágrimas. «Ya estamos casados, tonto». «Entonces, ¿seguirás casada conmigo? No como antes, sino como nos estamos convirtiendo». Lo subí a la cama, a mi lado. «Sí. 1000 veces sí, esa noche hicimos el amor como si fuéramos jóvenes otra vez». «No, mejor que jóvenes». Hicimos el amor como personas que han superado la decepción y la distancia y se han encontrado al otro lado. Últimamente, las noches de viernes son diferentes en nuestro apartamento. Miguel no se duerme después de cenar. En cambio, limpiamos la cocina juntos, discutiendo juguetonamente sobre si las ollas están realmente limpias o solo Miguel limpio. Luego hacemos lo que nos apetezca esa semana. A veces vamos al cine, nos sentamos en la última fila y compartimos palomitas. A veces nos quedamos en casa y trabajamos en nuestras aficiones codo con codo. Él edita fotos mientras yo pinto. A veces invitamos amigos a casa, llenando nuestro apartamento de vida y risas. A veces simplemente hablamos, compensando años de silencio. El viernes pasado hicimos algo que no hacía décadas. Caminamos hasta la plaza, cerca de nuestro apartamento, la misma donde Miguel me propuso matrimonio hace 42 años. Una pequeña banda tocaba y, sin más, Miguel me abrazó y bailamos. «Todo el mundo está mirando», susurré, consciente de las parejas más jóvenes que nos sonreían. «Que vean», dijo Miguel, haciéndome girar. «Que vean cómo es el verdadero amor, no el principio, sino el medio, la parte donde hay que luchar por él». Mientras bailábamos bajo las estrellas de Valencia, con la cabeza apoyada en su hombro, pensé en la mujer que había sido hacía 6 meses. La que estaba de pie junto al lavabo, escuchando a su marido roncar, preguntándose si esto era todo lo que había. Ella se sorprendería de verme ahora. Cuento esta historia no porque nuestro final fuera perfecto. La vida no es un cuento de hadas, y Miguel y yo aún tenemos nuestros problemas. Él sigue siendo un desastre, yo sigo siendo terca, y ambos cargamos con las cicatrices de años de incomprensión. Pero lo cuento porque, en algún lugar, sé que hay otra mujer de 60 años parada junto al fregadero, escuchando el tic-tac de su vida, preguntándose si es demasiado tarde para cambiar. O una mujer de 30, 40 o 70 años que ha olvidado que existe más allá de sus roles y responsabilidades. Lo cuento porque nunca es tarde. La verdad que, descubrí ese viernes cuando fingí salir de casa es esta, todos fingimos de alguna manera. Fingimos ser felices, fingimos estar satisfechos, fingimos que la distancia entre quienes somos y quienes podríamos ser no importa.
Nos dormimos en nuestras propias vidas, siguiendo el ritmo, mientras lo mejor de nosotros mismos espera pacientemente a que nos den permiso para emerger. Pero esto es lo que más aprendí: la cura para fingir es la presencia. Estar plenamente donde estás, con quien estás, haciendo lo que haces. Es elegir la vitalidad sobre la comodidad, la conversación sobre el silencio, la verdad sobre las mentiras agradables. Miguel y yo nos salvamos nuestro matrimonio con un gesto grandilocuente ni un cambio drástico. Lo salvamos presentándonos de verdad, el uno para el otro y para nosotros mismos, negándonos a conformarnos con la coexistencia cuando era posible, recordando que la persona que duerme a tu lado no es un mueble ni un decorado, sino todo un universo que te inscribiste para explorar. Esta mañana me desperté antes que Miguel y lo vi dormir, no el sueño fingido de nuestros viernes pasados, sino un descanso real y apacible. Su rostro se dulcificaba a la luz del amanecer y pude ver al niño que había sido en el hombre en el que se había convertido. Esta noche es viernes. Planeamos probar ese nuevo restaurante peruano en el barrio de Ruzafa y luego quizás pasear por los jardines del Turia si el tiempo acompaña. O quizás cambiemos de opinión y hagamos algo completamente diferente. La cuestión es que estaremos despiertos para ello, los dos juntos. Me llamo Esperanza María Torres de Ruiz. Tengo 60 años. Soy madre, abuela, esposa, artista, aventurera y una mujer que casi perdió su propia vida. Pero ahora estoy despierto. Y es glorioso.